a nuestro asesor en árboles, estrella, el ingeniero Raúl Nin. Buen día. Nos vamos por las ramas con el ingeniero Raúl Nin. Estoy de acuerdo con el doctor Sanguinetti, no hay que parar nunca. Yo no entiendo la jubilación. Pero usted porque ama lo que hace. Y porque está regio también. Claro. ¿Cuántos años tiene usted, ingeniero? 76. Está y todavía bárbaro. subo los árboles. ¿Sube a los árboles? Sí, Muy bien. ¿Se trepa? Trepo. Voy a contar una anécdota rapidita. A ver. Nomás. Sí, un día estaba arriba de un curupí, cortándolo porque estaba jorobando los cables. Pero me imagino que va con arnés o algo. No, no. Se manda solo, tenga cuidado, Solo, ingeniero, se va a solo. caer. Y me dice la vecina, y le digo, buen día, vecina. Y la vecina miraba para todos lados, todavía yo estaba allá arriba. Y me dice, ¿qué hace usted ahí arriba que tiene usted es mayor que yo todavía? Dice, Claro. ¿Qué hace usted ahí arriba que es mayor que yo? Tiene más edad que yo. ¿Se da cuenta? Me ofendió la vieja. Seguramente es un cuento reciente, de hace poco. Dice, no, tenga cuidado, ingeniero. No, hay que tener cuidado. por Totalmente. supuesto. Bueno, gracias por venirse especialmente. Saben que el señor viaja especialmente desde Para La venir Paloma acá. para venir Ya acá. le Y dije, la otra vez reclamo, cualquiera. dice, denme un No, poco más de porque- 10 minutos. Y tiene razón, le vamos a dar 15 hoy. ¿Está? No, pero es muy importante lo que estamos diciendo porque independientemente de todo lo que habló el doctor Sanguinetti, que por supuesto vale la pena escucharlo, nosotros estamos viviendo muy equivocados, tenemos problemas muy serios en el Uruguay, muy graves, y no se ha tomado real conciencia, por ejemplo, de las especies invasoras, que es todo causa nuestra. Entonces, y que juega una responsabilidad muy grande tanto Tonkinson como Buchenthal, como Lucic y como Aarón Anchorena. Ahí está. Vamos a recapitular. Ahí está. ¿Cuáles son las especies exóticas que representan un problema, que fueron las que introdujeron estos Por ejemplo, famosos? Tonkinson tuvo una idea muy loable y necesaria, incluso hasta fue necesaria por la situación que estaba viviendo el Uruguay. Porque en el Uruguay, por ejemplo, y yo traje acá un documento que es el que me hace pensar a mí Bueno. de toda la vida, Muéstrelo ahí a la cámara. mire. lo muestro a la cámara. usted ya está acá con la cámara, una todo ahí. compilación de leyes y de decretos de 1834. Compilación de leyes y decretos. En 1834, la legislatura del gobierno de Rivera, ahí se toma una medida de fomento de los montes públicos, porque ya era alarmante la situación en que estaba viviendo el Uruguay. Y todo poniendo el grito en el cielo por lo que estaba pasando en el Miguelete y en el Pantanoso. Y este decreto nunca se pudo llevar a cabo de fomento de los bosques públicos. ¿Y por qué nunca se pudo llevar a cabo? Porque nunca se pudo aplicar por razones políticas, pero nunca se aplicó. Después lo quiso aplicar a este decreto de fomento de los montes públicos por la importancia que tenía, los considerando, tienen una actualidad, pero impresionante, la importancia que tenían los montes públicos para la salubridad del clima. No puede ser que generaciones futuras nos reprochen no haber tomado medidas que tanta importancia tienen para el clima, para el agua. Claro, estamos en el horno entonces. Estamos en el horno, dice usted. Totalmente. Y nadie ¿Y reacciona. qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ¿Cómo es revertimos? urgente revertir. A ver, ¿qué habría que plantar, por ejemplo, y qué habría que quitar? No, simplemente volver al nivel de vegetación nativa que teníamos, que estimo en 5 millones de hectáreas de monte nativo perdidos, totalmente ¿En perdidos. cuánto tiempo? Por distintas causas. Y acá, el único que escribió justo ahora, integrante del Partido Colorado, por supuesto, fue que dice algo de las consecuencias que tuvo y de los líos que se armaban en la época de la colonia, concretamente en 1769, que no llegaban todavía a 30.000 habitantes. 1790 Uruguay tiene, lo que es Uruguay hoy, tiene 30.000 habitantes desparramados por toda la colonia. Además, no nos tenemos que olvidar
que justamente toda la acción del hombre ha ido directamente contra la vegetación. Ahora, me gustaría referirme a Tomkinson, para aclarar bien que no tengo nada contra eso, al contrario, pero Tomkinson, la idea que tuvo al traer los eucaliptos 4 años antes que en la Argentina, fue justamente para los durmientes del ferrocarril, Sí. para solucionar un problema, porque antiguamente se terminaban los quebrachos. El quebracho blanco, que es el que tenemos en nuestro país, el Apidosperma quebracho blanco, que hay un ejemplar, pero espectacular, en el Castillo Maguá, el Soriano, que tenía que ser un emblema del Uruguay, un patrimonio del Uruguay. Estaba todo el litoral ocupado por quebrachales, y todo eso se acabó. Se acabó, se hizo pomada por la necesidad sentida del ser humano de cocción de alimento y calefacción. Bueno, o sea que la introducción del eucalipto estuvo perfecta. Para mí sí, ¿Qué es lo que porque estuvo mal? Ayudó a mitigar esa necesidad sentida de... ¿Cuáles son las especies exóticas que son un problema entonces? ¿Sí? El eucaliptus no, pero No, ¿cuáles? el eucalipto en sí no es un problema porque nosotros tenemos déficit de vivienda y una vez por tenemos 1 millón de hectáreas y no tenemos vivienda de eucalipto. Y da la paradoja que en una revista de diseño de arquitectura inglesa, aparece una casa hecha de eucalipto y de pino en plena balneario Oceanía, que está antes de llegar al Cabo Polonio, Sí. y está mal hecha, porque está muy pocos metros del agua, Sí. y esa casa está en una revista inglesa, ese diseño, Y se está destaca, hecha todo. ¿y qué es lo que se destaca de él? Y se destaca la construcción de madera. Bueno, cosa que no hacemos nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos ¿Y por qué no lo nosotros? hacemos? Ese es el déficit. Ese es el ¿Por tema. qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué Bueno, qué ¿y qué es lo que habría que plantar? ¿Qué es lo que madera? habría que plantar y en dónde? No, las zonas ingeniero? están bien delimitadas. Se exageró un poco los suelos 9-6, por ejemplo, de mayor fertilidad. Coniat. Se podría haber dedicado, pero están bien delimitadas y solucionan un problema. El problema son la exageración. Y después los problemas que trajo la vegetación exótica. Tenemos serios problemas, por ejemplo, el largo 1, el Capina anoni. El Capina anoni es una gramínea, era Agostis plana, es una gramínea que se trajo del sur de África. Y en estos momentos, ya en estado de Río Grande del Sur, se declaró tragedia ecológica. Sí. Porque ya lleva 2 millones de hectáreas ¿Y acá? invadidos. Y acá ya entró, yo la conocí en Bella Unión, en Artigas, y ya entró en Cerro Largo, también ya hay invasión de esa especie. Y no, yo veo a todo el mundo hablando de política, hablando de todo, pero no veo esa reacción, porque nosotros somos muy chiquitos, cualquier cosa nos afecta muy grande. Es decir, cualquier desequilibrio. Entonces, ¿cuál fue el problema, por ejemplo, de Tomkinson? Tomkinson trajo el eucalipto, lo trajo, que están ahí, trajo 140 especies del Jardín Botánico de Oye. Oye fue el capitán de navío, la fragata que encalla en el puerto de Montevideo, una fragata inglesa, que llevaba, porque el tema justamente de los barcos de madera eran los palos mayores. Los 3 palos que llevaban para sostener el velamen. Y ese era el cuello de botella. Gracias a eso tuvo la independencia de Estados Unidos, justamente de Inglaterra, Pero eso estuvo por los bien. árboles flecha. Eso está muy bien lo que hizo entonces, Ingeniero, ¿no? respecto a esto que usted mencionaba, ¿no? El uso estamos en un crecimiento forestal aquí en nuestro país. ¿Qué importancia va a tener en el futuro la madera? ¿La estamos ya utilizando como deberíamos? Por ejemplo, uno puede ver en algún parque juegos hechos de madera, ofertas quizás cada vez más de cabañas en madera. Sí. ¿Es la madera que se debería utilizar para estos fines? Sí, no tenemos otra. ¿Qué otros rubros, por ejemplo, yo hablaba Más complejos, con un ¿no? especialista La vivienda. la vivienda, por ejemplo, el rubro del perfume, del cosmético, dicen que también puede ser más explotada. No. El otro problema, ahí yo quería hacer una salvedad de Tomkinson, que dentro de las 140, de acuerdo a don Atilio Lombardo, las 140 especies que introdujo en 1850, 4 años antes que en Argentina, se solucionaron muchos problemas justamente de leña como matriz energética.
Pero en esas especies se introdujo el Eucalyptus globulus. Y el Eucalyptus globulus tiene una importancia, pero para la producción de miel, es la miel más cotizada del mundo. Es decir, se da, se da la inversa de lo que sucede acá. La flor del globulus. El Eucalyptus globulus. En Australia y en Nueva Zelanda se le paga, el apicultor le paga al propietario de los montes de Eucalyptus globulus, o de los bosques de Eucalyptus globulus, para que le permita poner las colmenas ahí. ¿Y acá no se está haciendo eso? No, se está tipificando ahora la miel, pero ¿qué? Si ya no están rechazando la miel por residuos. No, eso sí, por el y no se toman medidas. Sí. Y en Europa es la miel que se paga más cara, justamente la miel tipificada de Eucalyptus globulus. Y además el Eucalyptus globulus tiene propiedades antisépticas, eso se lo pueden preguntar a Ferrando, al doctor Ferrando, y tiene extraordinaria. Yo de gurí chico todavía lo mantengo hasta ahora no porque ya aflojó el frío, pero sigo haciendo los babos de Eucalyptus globulus. ¿Por qué? Porque es antiséptico y con el COVID-19, por suerte ahora me entero que mucha gente popularmente se sigue usando el bao de Eucalyptus Ahí está, pero usted acá en esta charla está planteando la preocupación del monte nativo, ¿verdad? Seguro. Que es lo que más le preocupa por la pérdida de superficie de monte nativo. Y además por la invasión de especies y vegetales indeseables que tenemos alrededor de 20. Y está todo el mundo dormido. Pero que están invadiendo los montes nativos, esas especies exóticas, ¿verdad? Y aparte están invadiendo y que ya son insoportables. Ahora, por ejemplo, la zarzamora. ¿Quién entra ahora a un bosque serrano? No se puede. No se puede por las espinas de la zarzamora que se introdujo, por ejemplo, yo parto de la base de 1527, cuando Uruguay fue la segunda colonia. Permítame, hay que preservar la coronilla. ¿Qué otras especies? No, ahí tenemos por lo menos casi 200 especies nativas que recomponer. ¿Y cómo recomponemos? El equilibrio. Estamos a tiempo de recomponer. De favorecer, no solamente plantando, sino de favorecer toda la recuperación de los ecosistemas, por ejemplo, en torno al agua. Pero tenés una política de Estado, entonces, ¿no? Totalmente. Que tendría que partir del Ministerio de Medio Ambiente. Individualidades para nada. Pero no hay una política de Estado de eso, por eso le digo. No hay. Y además no va la vida porque vivimos de eso. Tenemos una consulta de una televidente que dice: soy de Artigas, tenemos un campito chico y hay capín anoni. Sí. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ajá. ¿Qué significa? Nosotros que no conocemos de estos temas, ¿qué es? ¿Una especie de yuyo que es una gramínea que molesta? Eragostiplana, tóxica. No es tóxica, degrada, de muy baja palatabilidad para el ganado, la come el ganado y reduce los años de vida porque además es muy fuerte, muy áspera, le deteriora toda la dentadura al ganado y entonces le causa problemas al ganado y por supuesto reduce totalmente el rendimiento. ¿Qué se puede hacer para combatirla? Una cantidad de medidas, entre ellas por ejemplo la educación es todo. La educación es todo, por eso yo digo que la educación está totalmente equivocada en el Uruguay. Vivimos de eso, es lo que tenemos. Tenemos agua, tenemos geología, tenemos suelo, tenemos vegetación y tenemos fauna. Y es lo que portamos, a esta señora que le diríamos. ¿Qué le decimos a esta señora que nos está viendo? Que trate de sacarlo, por supuesto. No hay, lo que menos hay que usar es productos químicos, Ahí va. porque ya no da más de productos químicos. Ahora hay que tender a la agroecología. Pero estamos a tiempo de revertirlo. A la señora le puedo decir que no soy enemigo número uno de dar las recetas. En esto no se puede, es cultura. Esto es cultura y hay que tener todo. Pregunto, la agroecología en superficies tan extensas, ¿es viable? ¿Cómo no va a ser viable? ¿Cómo no va a ser viable? Porque lo primero que tenemos que hacer con la superficie, primero que nada nosotros no tenemos grandes superficies externas, porque si fuéramos a trabajar racionalmente, de acuerdo a la capacidad de uso y manejo de los suelos, nosotros tenemos las 4 eras y tenemos que sumarnos, ver las 4 eras geológicas, cómo nos están condicionando. Bueno, y usted sabe de eso, pero hay gente que sabe de eso en el Uruguay. Y entonces la educación, el trabajo de extensión, los pilares básicos de la educación, investigación, extensión y docencia.
Y eso es lo que hay que hacer. La extensión no existe. No existe. Y acá hubiera un organismo, en este momento yo le puedo decir, el ejemplo negativo que hay en el Uruguay, por ejemplo, son todos los organismos oficiales de lo que no se debe hacer. Y no doy nombre, simplemente le digo, los organismos oficiales son un muestrario justamente de la ledicia Triacanto, de los Carategu, el pobre viejo Artiga, lo digo con el mayor de los cariños, ya no se va a ver por la invasión del Carategu. Hubieron ONG en la meseta y todo invadido, es el lugar más emblemático, que es un patrimonio, ese es el verdadero patrimonio, no lo estamos cuidando. Y hay 20 especies, como el capín, ahora se suma el capín anoni, que era Agostis plana, es una gramínea traída de Sudáfrica, y el otro problema que estoy viendo que va a ser un problema es la gramínea morada, el Penicetum rubra, traído del norte de África, concretamente de la zona del Mediterráneo, que están en todas las casas como cercos para ocultar paisaje, pero ya en la bosta de los caballos está germinando solo. Germina solo. Cuando esa especie se empieza a cundir por el país, no va a haber nada. No hay un marco legal prohibitivo, tampoco que incentive. Yo no creo en nada que esté escrito, en nada. Porque acá esto está escrito. Y no se cumplió nunca. Y de 1834 lo quiso cumplir, qué lástima que estaba el doctor Sanguinetti, lo quiso cumplir a esto textualmente, lo quiso cumplir el gobierno de Lorenzo Valle, que también tenía poder, porque Rivera tenía poder, Lorenzo Valle tenía poder, no lo pudo cumplir. Y la ley forestal actual, en el artículo 24 dice, se prohíbe toda acción que atente contra el bosque nativo. Bueno, habría que... me deja ese papel, porque de repente cuando estemos acá con Peña... Le digo la fotocopia. Una fotocopia, de 1834. Bueno, hagamos una fotocopia. Y nunca se hizo nada, nunca se plantó un árbol nativo. Porque son cuestiones para trasladar a las autoridades. Pero no es plantar el arbolito, es toda una política de Estado. Nos va la vida. Es serio esto que usted muy está planteando, es muy serio. Claro, y yo que lo que veo es con la supervivencia. Todo el mundo está durmiendo a la siesta. Claro. Me quedo tranquilo porque hay mucha gente que no tiene acceso a este canal. Bueno, yo tengo acceso, le agradezco pila a todos ustedes que me permiten decir esto, pero muy grave, muy grave. Ya no se puede andar en la sierra, ya no se puede andar en la sierra por la zarzamora, por el ligustro, la ligustrina. Uruguay exportó en 1873 madera, presentó en la Feria Internacional de Viena, tengo todos los documentos, 130 variedades de monte nativo, de bosque nativo, madera de bosque nativo. Tengo toda la copia. Y madera se sacó del río Rosario. Vayan a ver lo que dice el río Rosario actualmente. Es puro, no hay existe monte nativo, hay ligustro y ligustrina, nada más. Quedó clarazo el tema. Vamos a seguir dentro de 15 días, ¿le parece? Bueno. Y mire que le dimos mucho más que 15 minutos, le quiero decir, para justificar el viaje. No, en serio, muchas gracias por venir. Vale la pena, vale la pena. Lo queremos, re vale la pena, ingeniero, re vale la pena. Mucho, nos encanta recibir. No, en serio, le pedimos a producción que hacer una fotocopia de esa ley que nunca se pudo implementar para tenerla ahí en la producción, en algún momento cuando sea el momento de hablar con el Ministerio de Ambiente y todo lo demás. Es bien importante. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias.